tengo el honor y la alegría de presentar quien fue y es mi mentora, a la doctora Marta Valdivia Cuya. Ella es bióloga del área de genética, ex becaria de la Fundación Rockefeller, del Programa Latinoamericano de Investigación en Reproducción Humana y del Programa de Cooperación Iberoamericana PLACIR, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile, profesora principal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefa del Laboratorio de Fisiología de la Reproducción, coordinadora del Grupo de Investigación Biotra, con publicaciones en revistas de nivel Q1 y Q2 y formadora de muchos investigadores y embriólogos que se dedican a la reproducción asistida, dentro de los cuales me encuentro felizmente. La profesora nos hablará acerca de los avances de la biotecnología reproductiva aplicadas en alpacas. Bueno, gracias Cristian por la presentación y gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros en este simposio. Vamos a ver ahora la parte de las investigaciones básicas que se están realizando en alpacas aquí en nuestra universidad en relación a la aplicación de esas biotecnologías reproductivas de las cuales nos han hablado Javier y Cristian. No es tan fácil hacer, como decía Cristian, una extrapolación de la población, si es humano a humano de diferentes zonas. Inclusive no es fácil hacer una translocación, sería de unas biotecnologías de humanos o de bovinos hacia alpacas. Y en mi experiencia, que he trabajado en varias especies animales e inclusive en humanos, les puedo decir y volver a reafirmar que trabajar en camellos sudamericanos es como trabajar en el peor individuo infértil que existe en el planeta en humanos. Así que vamos a ver nuestra presentación. Pero este trabajo es producto de un trabajo colaborativo de un grupo de investigación Biotra, donde participan el doctor Miragaya por la Universidad de Buenos Aires con su equipo, el doctor Marcelo Rato de la Universidad Austral, el grupo de la Universidad San Cristóbal de Huamanga con el profesor Fidel Mujica y también el doctor Ruiz de la Universidad Nacional de Huancavelica con su equipo. Y en este trabajo yo voy a presentar resultados que inclusive han sido realizados en presencia del doctor Ricardo Pela, quien saben ustedes que ya falleció. A ver si puedo. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Nosotros trabajamos en camellos y específicamente en alpacas porque para Perú es una especie emblemática, es una especie importante, tiene un gran impacto económico y mucha de nuestra población altoandina se dedica al cuidado de estos animales y depende de la actividad de los productos que ellos pueden conseguir de ellos. La siguiente. Tenemos a la alpaca como producto bandera y también este compromiso que existe, ya que las alpacas están en gran cantidad en nuestro territorio. Tenemos ahí en la grafiquita de arriba, un 87% de las alpacas del mundo se encuentra en Perú. Por lo tanto, tenemos un doble compromiso con esta especie. Y tenemos las razas Suri y Huacaya, y también una reducida cantidad de colores que ha ido disminuyendo a lo largo del criterio de selección del poblador, que ha ido prefiriendo el color blanco a los colores naturales, grises, marrones y negros, que son hermosos. La siguiente. También vamos a introducir aquí otra especie emblemática para Perú, que es la maca. Las especies emblemáticas se caracterizan por ser un representante de nuestra población, de nuestro país, en el extranjero. Y ahí ven ustedes una curva de producción de maca y exportación de maca al mundo. Indudablemente que la maca tiene colores y todo esto, y tiene propiedades naturales que son muy buenas para las personas y también para los gametos y para los embriones. La siguiente. Trabajamos con muestras que vienen de la zona altoandina, de Huancavelica, y trabajamos con muestras 22 horas post-mortem. Cuando comenzamos a trabajar con estas muestras nos dijeron: no va a funcionar nada, no vas a hacer tú nada. Ok, comenzamos con espimidimarios, espermatozoides espimidimarios, y cuando pasamos a ovocitos, dijeron: menos, no vas a poder madurar ovocitos después de 22 horas post-mortem. Pues ahora les voy a mostrar resultados que sí. La siguiente.
Aquí tenemos una gráfica donde se puede observar el testículo con el epidídimo, como llegan así en cajitas termoaislantes al laboratorio. Se hace un aislado del epidídimo, se corta este epidídimo, se sacan los espermatozoides, y en estos espermatozoides se hacen las pruebas de espermatograma básico, ¿no? La movilidad, la viabilidad, la integridad de la membrana plasmática, y por una parte se han hecho protocolos de criopreservación, en este caso termocontrolada, y por otra parte se hace la evaluación para ver qué calidad de muestra está llegando, porque van a ser la pareja que va a ir unida cuando se haga un in vitro o se haga un ICSI, con ovocitos madurados en el laboratorio. La siguiente, por favor. Y aquí vemos una foto donde se ven dos técnicas distintas. Una técnica que evalúa la capacidad del DNA del espermatozoide, y vemos si está con el DNA intacto o si está con el DNA fragmentado y por lo tanto no hace algo. O sea, aquí podemos discriminar entre espermatozoides buenos y malos, pero esto solamente nos sirve como screening, no lo podemos utilizar, ya esa muestra se perdió, pero estamos haciendo la investigación para saber en qué calidad vienen las muestras. Y por otro lado, utilizamos el diacetato 2,3,2,7-diclorohidrofluoresceína, que es un colorante que me mide la intensidad de la coloración del espermatozoide o de la célula que yo voy a colorear con esto, si tiene radicales libres de oxígeno. La siguiente. Trabajamos en criopreservación, entonces, en este caso les voy a presentar el trabajo recientemente publicado de Líbano, cuya tesis ha sido sustentada también recientemente, donde se evalúa a los espermatozoides de alpaca durante la criopreservación. Aquí en azul ustedes pueden ver las muestras en fresco, ven 3 parámetros, creo que esta es la movilidad, la viabilidad y la integridad de la membrana, y ven luego de las muestras en el congelamiento y descongeladas, en cada una de las características. Aquí podemos decir que luego de la criopreservación sí disminuye la calidad y sobre todo la movilidad espermática es una de las variables más afectadas. Por ser una de las más afectadas, nosotros evaluamos la actividad mitocondrial de estos espermatozoides utilizando una técnica que utiliza un sustrato y precipita en la zona próxima a la mitocondria, y vemos aquí la intensidad presente y contamos cuál es la intensidad de esta actividad mitocondrial en los diferentes grupos, y vemos que esta no se ve afectada en cuanto al índice de actividad mitocondrial cuando está en muestra fresca en azul o cuando está en la muestra congelada. Para esto hemos utilizado la maca en diferentes concentraciones, y también hemos utilizado un antioxidante que se llama resveratrol, que es un antioxidante sintético que proviene de las uvas o del vino. El siguiente, ya demostrado como antioxidante. Otro parámetro que ha sido evaluado es, aquí es arriba ROS, también los radicales libres de oxígeno, y vemos que cuando la muestra está fresca, este es un nivel de ROS. Cuando la muestra está congelada, solo con el medio York aumentan los niveles de ROS en los espermatozoides, pero cuando ese medio de criopreservación está suplementado con maca, vemos que el ROS disminuye, y por lo tanto tenemos que a esta concentración de 20 miligramos por ml, este ROS disminuye y sería un buen candidato antioxidante, inclusive tiene un menor valor que el resveratrol. Así que está demostrado, como en otros trabajos, que funciona y puede ser un suplemento de los medios de criopreservación, suplemento natural que puede ayudar a esto. Por otra parte, también se ha hecho la evaluación de túnel para ver la fragmentación del ADN espermático durante la criopreservación, esto es frescos y luego estos congelados. Aquí no hay mucha diferencia en cuanto a la fragmentación del ADN. La siguiente. Por otra parte, hemos trabajado con las células madre presentes en los testículos, porque las células madre presentes en estos testículos nos van a decir cuál es el tiempo de fertilidad que ellos tienen, es el balance que se hace entre las células en el testículo para que el macho mantenga su fertilidad. Entonces, ya que nos quedaban todos los testículos allí almacenados y los perdíamos y decíamos qué pena, pues paseamos a estudiar vayamos a estudiar células madre espermatogoniales. Teníamos testículos pequeños, medianos y grandes. Primero, inicialmente,
aislábamos todo, mirábamos todas las células y nos dimos cuenta que cuando los testículos son muy pequeños no vale la pena ni siquiera trabajarlos porque es muy caro hacer digestión enzimática 1, digestión enzimática 2 y todo lo demás, ¿no? Para un cultivo o para una criopreservación, porque el número de células está muy disminuido. Pero cuando el peso testicular va de 8 gramos a más, vale la pena invertir y vale la pena rescatar las muestras. Y aquí vemos una suspensión donde vamos a discriminar las células luego del aislamiento como vivas cuando están translúcidas y azules intensas como cuando están muertas, porque aquí se utiliza el azul de tripán como tolerante de exclusión. ¿Cuál es la zona donde sacamos las células madre? Toda la parte periférica de esta. No tocamos esta red de Pestis porque va a interferir con el peso y todo el volumen del aislamiento de células. Y utilizamos una sonda que le he puesto aquí, que es una sonda denominada DBA, que va a identificar los residuos alfa-N acetilgalactosaminas que están presentes en la superficie de las células madre. Cuando esta sonda disminuye en la superficie de la célula madre, vamos a ver que ha iniciado la diferenciación celular. Y esa ya no es una célula madre, es una célula madre que inició ya el camino de diferenciación. La siguiente. Entonces publicamos nuestro primer trabajo en este sentido, haciendo dos metodologías. Uno es identificando la célula madre con marcadores moleculares, que utilizamos un panel bien extenso, pero que solamente algunos de ellos nos dieron positivo con el aislamiento de células madre. Y tenemos aquí el ZBT16 y la negrina beta 1, que son los marcadores. Habían células madre, pero nosotros las queremos aislar porque queremos congelarlas, queremos cultivarlas y tenerlas para la posteridad. Entonces utilizamos la otra metodología, que es utilizando el DBA como criterio de selección e identificación, y a través del citómetro de flujo identificamos las poblaciones de estas células, una cuando está fuertemente teñida, que corresponde a una strong DBA positivo, fuertemente positiva, que es célula madre, y cuando está débil ya ha iniciado la diferenciación, y tenemos la otra que ya está diferenciada. Por lo tanto, lo podemos ver en histograma, la podemos ver haciendo el clic en cada punto del citómetro, y también hemos identificado que para la alpaca adulta tenemos 4.44%, más o menos 0,68 células madre en el testículo del macho adulto, lo cual es bajo, pero es normal, porque esta es la relación que guardan para tener la fertilidad en todos los organismos adultos. La siguiente. Hicimos otro trabajo ya con este mismo criterio de selección, pero ahora vamos a aislar las células y vamos a proliferarlas in vitro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos dos diferentes medios de cultivo, el DIMENT y el STEMPRO, y evaluamos la muestra inicialmente. Vamos a mirar solo esta columna que corresponde a la strong DBA positiva, por lo tanto son células madre, 4.16 más 0,62, y cuando la cultivamos 14 días tenemos 10 veces más concentrada la cantidad de células madre. Y aquí podemos ver los cultivos que comienzan a aparecer estos tipo organoides que tenemos aquí en la placa de cultivo, tanto con el medio DIMENT como con el medio STEMPRO. Este medio STEMPRO es un medio específico para células madres, sumamente carísimo, a diferencia del anterior, pero tenemos más o menos lo mismo, no hay diferencia significativa, así que como buenos samarquinos a trabajar con lo que se puede y con lo que se debe. Siguiente. Otro, hagan clic 2 veces por favor. Otro de los trabajos que hemos realizado, esto se ha publicado en 2021, y tenemos, utilizando la misma metodología de poder obtener las células madre testiculares, hemos hecho la criopreservación de estas células utilizando un sistema de criopreservación termocontrolado, tanto en forma de fragmentos como en forma aislada, utilizando un protocolo de congelamiento lento. La siguiente. Ya. Y aquí utilizamos otra forma de criopreservación. Aislamos las muestras primero en forma aislada y luego congelamos las muestras, las células de forma aislada con una curva de congelamiento lenta que está representada aquí. La siguiente.
A la hora de descongelar tenemos que evaluar no solamente hay células madre, sino si estas células madre están de buena calidad. Entonces utilizamos un kit que nos permite identificar a la célula que está en apoptosis. Una célula que no está en apoptosis y una intensidad marcada en rojo con mitocens fuertemente teñida, y cuando la célula va perdiendo la intensidad, significa apenas pierde un poco de intensidad, ha iniciado la apoptosis, una apoptosis temprana. Y cuando ya no vemos marca, porque aquí casi no se ve y acá ya no se ve nada, y comienza a aparecer el 7-AD, significa que ya las células están necróticas. Entonces nosotros utilizamos un panel de varios medios de cultivo para hacer criopreservación, tanto en tejidos, en fragmentos y también en células aisladas, y determinamos lo siguiente: que había dos poblaciones de muestras. Una población cuando la muestra es buena, y están las gráficas arriba, y una población cuando las muestras descongeladas son malas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que tenemos un gran porcentaje de células madre con una cantidad reducida de población necrótica post-descongelamiento, pero con una alta cantidad de mitocens, o sea, una gran cantidad de células de mitocens positivas. Y esto significa que la célula es buena post-descongelamiento. En cambio, si una población de células es mala, vamos a tener muy poquitas células madre, vamos a tener una mayor cantidad de células diferenciadas, a diferencia de la gráfica de arriba. Miren ustedes, este es el recíproco de lo que vemos arriba y abajo, muy diferente. Y aquí las células madre tienen un porcentaje que está en necrosis, pero tiene un mayor porcentaje que está ya mitocens negativa. Por lo tanto, todas se han ido a necrosis, ya no hay muy pocas en apoptosis temprana y hay muy pocas que están buenas. Entonces podemos reconocer dos poblaciones y hemos ido identificando de esta forma las células. La siguiente. Pasamos a otro punto. Ya no espermatozoides, no células madre, ahora trabajamos con ovocitos. Los ovocitos que hemos trabajado nosotros también vienen 22 horas post-mortem. Vienen de Huancavelica, son traídos en cajas termoaislantes. Esta primera parte lo mandábamos en frío, lo recibíamos en frío, llegaba al laboratorio y se procedía con un protocolo, y además todos estos trabajos preiniciales fueron durante la pandemia. La pandemia nos obligó a cambiar inclusive los tiempos de cultivo, era muy exigente la cosa, no teníamos el automático que nos cambiara de medio en ausencia de nosotros, no era posible. Entonces estos resultados, a pesar de que no eran tan buenos, han sido de valioso aporte para poder tomar las decisiones que hemos tomado y conseguir los resultados finales que tenemos ahora. Miren, acá utilizamos un colorante que se llama azul brillante de crecilo, que va a identificar con la coloración a los ovocitos que están bien coloreados, y los ovocitos transparentes, los ovocitos que han llegado a su maduración completa, y los ovocitos no coloreados que no han logrado esto. ¿Cuándo se utilizó este colorante? Luego de la maduración. Entonces, lo que no se coloró era un control, nunca pasaron por BCB, tenemos 34.5% de la tasa de maduración, los BCB positivos 29,1% y los BCB negativos 11,7%. Aquí tenemos la tasa de clivaje, 65% de los que no pasaron, 31% de los que son BCB positivos y 11% de tasa de clivaje cuando era BCB negativo. En cambio, las tasas de blastocisto, que es lo que nos importa, porque como ustedes saben, y hemos estado viendo toda esta mañana, los blastocistos, ya es casi un niño nacido, a pesar de que tenga dificultades, neoploguías, leucemías, etc., es lo importante. Teníamos solo 14% llegaban a blastocisto y los BCB positivos 9,1%. La siguiente, por favor, aquí ven muy lindo blastocisto. La siguiente. Utilizamos también ovocitos pequeños. Aquí, ovocitos grandes, folículos grandes, que esos son los resultados que les he mostrado en resumen. La siguiente. En los ovocitos pequeños, y eso recordé el día de ayer con la charla del doctor Miragaya, que decía que los ovocitos pequeños iban un poco mejor. Miren ustedes, folículos pequeños, control, que no pasaban, BCB positivos, 31%, tasa de activación 29%, y los que eran negativos para BCB, tenemos que el 16,7% llegan a ser activados. A la siguiente.
Y si nosotros miramos estos ovocitos pequeños por su tasa de activación, tasa de maduración, perdón, y activación, vemos que aquí no hay diferencia casi cuando hablamos de los ovocitos pequeños. Cuando hablábamos de los ovocitos grandes sí teníamos diferencia, pero aquí con los ovocitos pequeños, estos casi no existe diferencia significativa, y estos más bien nos permite tener una mayor población de ovocitos en los ovocitos pequeños que a veces nosotros descartábamos. La siguiente. Otro estudio fue analizando esos mismos ovocitos maduros, evaluando algunos genes y también utilizando el antioxidante revelatorio. La siguiente. Entonces se aislaban los ovocitos, se buscaban los ovocitos en buenas condiciones, se hacía una maduración in vitro en forma convencional y de rutina, se seleccionaban los ovocitos y luego se hacía el aislamiento de RNA y retrotranscripción y se hacía el PCR para ver la expresión génica. La siguiente. Y se tenía los siguientes porcentajes de maduración: con resveratrol 2 micromolar y con resveratrol 10 micromolar, y este es el control. Estos resultados también son parte de otra tesis de maestría de Juana Quispe Conillo. La tasa de maduración entonces de presencia de resveratrol mejoraba la tasa de maduración de 29,9% de inocencia de resveratrol y 38,2%. La siguiente, por favor. Se hizo un diseño de primers. Aquí tienen la lista de los primers de los genes seleccionados para los ovocitos. Se trabajó en ovocitos frescos. La siguiente. Y tenemos tres grupos de genes: unos genes de crecimiento y desarrollo del ovocito, relacionados al crecimiento y desarrollo, otros genes relacionados a la actividad antioxidante y otros genes que regulan la apoptosis. Aquí tenemos el protocolo y vemos que el BMP15 puede ser un candidato marcador molecular para ver la competencia del ovocito. Y el resveratrol ejercería una actividad antioxidante, ¿no? El resveratrol, miren, a nivel de 2 micromolar estaría incrementando su actividad antioxidante para regular esto y disminuir la tasa de apoptosis. La siguiente. Otro trabajo que ha sido publicado, y aquí con el doctor Marcelo Rato y también con el doctor Ricardo Pena, fue es el primer ICSI de alpacas, el efecto del tamaño de los folículos en una maduración in vitro en los ovocitos de alpaca. Y tenemos el primer ICSI de alpacas publicado, y con mucho esfuerzo salió publicado, y tenemos los antecedentes ya para continuar con el uso de esta tecnología. La siguiente. Entonces partíamos durante la pandemia en una tasa de maduración de 34,50%. Luego de la pandemia, en nuestro hito 3 y 4 del proyecto que acabamos de terminar, estas tasas de maduración se incrementaron al 65,75%, lo cual se ha sostenido hasta el final del proyecto. Esto ha sido muy bueno, pero las tasas de maduración van en un rango de 50 a 80%, este es el promedio. Hemos mejorado muchísimo. Ahora nos toca la siguiente, ver qué calidad de ovocitos tenemos, y se ha hecho una activación química de estos ovocitos. Y miren, aquí encontramos los ovocitos en mórula, ya son ovocitos partenogenéticos por activación química. Me dice que la calidad de los ovocitos es buena, porque miren, aquí hemos probado 3 medios de desarrollo y vemos que las tasas de activación de estos ovocitos están súper buenas en el hito 4, que están condicionadas, y estamos tratando de seleccionar un medio el cual sea más adecuado para las alpacas. La siguiente. Eso es a nivel de mórula. ¿Y qué pasa con la blastulación? Y miren, hemos llegado a blastulación, los 3 mismos medios, y hemos visto la tasa de activación versus la tasa de blastulación: 51% en KSOM, 50% en SOF, y en Global 32%. No se ve diferencia en morulación, pero sí se ve diferencia en blastulación. Entonces el tipo de maduración in vitro de estos ovocitos está súper bien. Tenemos blastocistos, y acá a nosotros sí nos importa contar el número de células, porque estamos haciendo la evaluación de la investigación básica para ver si estamos bien o no estamos bien, y estamos llegando hasta ahí. La siguiente.
También hemos hecho la parte de fecundación in vitro e ICSI y hemos comparado. ¿Qué pasa cuando el espermatozoide participa? Y miren ustedes, estos son FIF en azul, ICSI en color ámbar y activación en plomito. ¿Qué pasa con las divisiones? La mórula no se ve mucha diferencia, pero miren si vemos los blastocistos si hay una gran diferencia. Es decir, el espermatozoide por in vitro o el espermatozoide por ICSI me tira al suelo todas las tasas de blastulación. Y tenemos que el 48% de los ovocitos donde no participa el espermatozoide y solamente el ovocito depende, estamos en 48.1. Nos falta trabajar entonces en el espermatozoide. La siguiente. Bueno, muchas gracias. Acá está el equipo, parte del equipo. Nunca lo pudimos tener todo el equipo completo. Aquí está Ricardo, Pela, su hija y todos, el profesor César Bravo, que siempre está conmigo, es parte de mi equipo, y Seña y todos los demás, que algunos están sentados aquí y que sin ellos no hubiera sido posible hacer todo este avance que hemos logrado en las alpacas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Quisiera